Ahora, en el punto 8 vemos la sincronización de nuestra tableta, ¿no? Algo importante a mencionar y recordar, ¿no? Yo creo que es importante incidir bastante el tema de la verificación del ALPES, ¿no? En los modelos AOC. Luego de esto, ¿no? Luego de esta verificación, ya estaríamos listos para sincronizar nuestra tableta con nuestra cuenta de dominio Aprendo en Casa, ¿no? En caso tengamos acceso mediante el chip de datos o Wi-Fi, los procesos que deberíamos seguir es primero ingresar al entorno de aplicaciones. En este entorno de aplicaciones vamos a encontrar el icono de configuración, que es este clásico icono del engranaje, ¿no? En este icono de configuración se aperturará las opciones de cuentas, ¿no? Vamos a escoger las opciones de cuentas. En un primer momento va a pasar que no se ha añadido ninguna cuenta, hay que recordar que es un dispositivo nuevo, ¿no? Cuando seleccionemos cuentas se desplegarán opciones, ¿no? Para verificar cuál es la cuenta que deseamos registrar. Seleccionaríamos que es una cuenta de Google. Hay que recordar que por convenio entre el Ministerio de Educación y Nivel A, socio estratégico de Google, nuestras tabletas van a incorporar cuentas con dominio Aprende en Casa relacionadas a Google, que permitirá un aprovechamiento también de los recursos de Google Workspace, ¿no? Vamos a colocar el correo y contraseña de Aprende en Casa que aparece en la etiqueta de la caja de la tableta. Y luego presionaríamos siguiente, esperaríamos el tiempo apropiado para el registro de esta tableta y la asociación que va a tener con la cuenta Aprende en Casa, ¿no? Incidir aquí en que nuestra tableta incorpora un correo y una contraseña. ¿Dónde vamos a ubicar este correo y esta contraseña? Ya viene impreso en la caja de la tableta en un sticker, ¿no? Que incorporan desde el ensamblado, ¿no? Entonces es importante anotarlo. En la siguiente diapositiva vamos a ver con respecto a este aprovechamiento justo de esta cuenta de Aprende en Casa, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a poder observar que, siguiente, por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, los usuarios de Google Workspace, ¿no? Justo lo que mencionábamos. Primero, los beneficiarios van a tener cuentas de acceso a Google Workspace asociadas a Aprendo en Casa. Algo importante a mencionar es que desde el lado del Ministerio de Educación, la incorporación de Google Workspace es una incorporación a nivel nacional, ¿no? Es decir, nuestros docentes y nuestros estudiantes van a recibir cuentas, ¿no? De dominio aprendoencasa.p, en este caso específico para nuestros estudiantes focalizados por cierre de brecha digital, pues este público objetivo que es un poco más de 1 millón, ¿no? También reciben este dominio de aprendoencasa.p. En un primer momento, los estudiantes que reciben con la implementación del plan de datos, ¿no? Van a poder utilizarlas directamente, ¿no? Y en algunos casos, los estudiantes que puedan tener acceso por conectividad Wi-Fi, ¿no? La sincronización de la cuenta de Aprende en Casa va a permitir también un acceso a un espacio ilimitado de almacenamiento, ¿no? Rodi nos hablaba del almacenamiento físico de la tableta, ¿no? Y nos mencionaba que la tableta también cuenta con ranura para poder incorporar nuevas tarjetas de almacenamiento de hasta 128 gigabytes, ¿no? Esto con respecto al almacenamiento físico e interno de la tableta. Algo que podríamos adicionar es que el trabajar con nuestras cuentas de dominio Aprende en Casa, estamos también accediendo a un espacio ilimitado en la nube, ¿no? De almacenamiento y también para poder utilizar estas herramientas de Google Workspace, ¿no? Esto es un gran apoyo, yo diría que es una gran oportunidad, ¿no? Porque nos va a permitir tener un lugar en la nube donde podamos almacenar de forma ilimitada, ¿no? Sin temor a que se llene este espacio, nuestros recursos para aprendizajes, tanto los docentes como los estudiantes, ¿no? Es una gran oportunidad. Volver a incidir que en estos momentos quizás en escenarios sin conectividad, que no podrían en estos momentos acceder por las características propias del escenario, igual sí se incorpora las cuentas de dominio aprendencasa.p y el acceso posterior mediante de repente acceso de Wi-Fi que se podría también implementar en este caso. En la siguiente diapositiva vamos a observar el ingreso a los contenidos de Aprendo en Casa, ¿no? Aquí podemos identificar dos cosas, ¿no? El acceso que hemos dado, ¿no? A nuestra cuenta de Aprendo en Casa
en escenario con conectividad, ¿no? Y estas ventajas de los recursos que vamos a tener, esta ventaja del espacio ilimitado, sincronizando nuestra cuenta Aprende en Casa, ¿no? Hay que sensibilizar a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, que registren la cuenta Aprende en Casa, ¿no? Por estos beneficios que van a tener en escenarios con conectividad, ¿no? Pero como mencionábamos, la propuesta de el Ministerio de Educación no es solo la incorporación o la dotación de un dispositivo electrónico, ¿no? La propuesta del Ministerio de Educación va también por una mirada pedagógica. Nuestras tabletas incorporan contenidos precargados para escenarios con y sin conectividad, ¿no? Y específicamente toda esta propuesta pedagógica la vamos a encontrar dentro del icono de la aplicación de Aprende en Casa, ¿no? Este icono lo vamos a ubicar con la imagen que estamos observando en la presentación. Para ingresar, va a solicitar el nombre de usuario, que en este caso sería el correo electrónico que está en la etiqueta de la caja de la tableta, ¿no? La contraseña también la vamos a ubicar en esta etiqueta, entonces vamos a poder acceder, ¿no? Criterio importante, tengamos o no conectividad, vamos a poder acceder al gestor de contenido y explorar todo el recurso que esté ahí, ¿no? Si eres docente, en la tableta encontrarás adicionalmente algún material que te ayudará a fortalecer también tu formación profesional, ¿no? Esto es muy, muy importante. Entonces, la tableta, como mencionábamos, lleva toda una propuesta pedagógica de apoyo para nuestros estudiantes y docentes. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar ahora los siguientes pasos con respecto al cuidado de nuestro cargador solar, ¿no? Hay que recordar que si retrocedemos un poco, perfecto, hay que recordar que nuestros estudiantes, ¿no? Y docentes que reciben una tableta por criterios de focalización, también algunos reciben, ¿no? La incorporación de un cargador solar. Tener criterios para su conservación también es muy importante porque es un recurso valioso. Valioso porque va a fortalecer, va a permitir en estos escenarios donde no hay energía eléctrica poder utilizar nuestra tableta, ¿no? Valioso por ese sentido. Los paneles y cargadores solares son muy frágiles, hay que tratarlos con mucho cuidado. Como comentaba Rodi, su característica es más o menos como un folder A4, ¿no? Con tres hojas, ¿no? Que se van a desplegar para poder mostrar estas franjas y poder apuntar hacia el sol y respetar la carga apropiada. Hay que tener mucho cuidado con la caja de conexiones eléctricas. En esta diapositiva estamos justo mostrando esta caja que dice solar, ¿no? Esta caja es la que permite tener estas conexiones eléctricas de nuestro panel solar a nuestra tableta, ¿no? La que gráficamente vemos ahí en esta ilustración, la salida de este cable de 4 metros que nos mencionaba Rodi, que va a permitir también hacer que nuestro estudiante o docente no necesariamente esté cerca al cargador solar, ¿no? El cargador solar puede estar en un lugar fuera de casa, en un lugar apuntando hacia el sol, y nuestro estudiante puede estar dentro trabajando de forma cómoda, ¿no? Y apropiada. Tener cuidado al insertar este conector USB, este cable de 4 metros. Recordemos la fragilidad de nuestro cargador solar. Hay que tener mucho cuidado al colocar este cable, ¿no? Guardarlo después del uso en un lugar seguro es muy importante. Si bien se sugiere que nuestro cargador solar siempre en los momentos de carga esté expuesto al sol, porque es lo apropiado, hay que recordar que es un cargador solar, no se sugiere que esté siempre en ese espacio por distintas dificultades que pueden dar, el tema de lluvias, ¿no? El tema de distintas complicaciones que se puede dar. Entonces, aprovechar la carga durante el día, ¿no? Y quizás luego durante la noche guardar también nuestro cargador es muy importante. Respecto a las tabletas, volver a incidir que nunca hay que dejar que las tabletas bajen de entre 20 a 10%, debido a que esto afecta a la capacidad y a la longevidad de corto y a largo plazo de la batería, ¿no? Esto es muy importante también mencionarlo. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar los aspectos con respecto al plan de datos, ¿no? Un equipamiento muy importante que también le llega a nuestros estudiantes y a nuestros docentes
En escenarios con conectividad, algo que mencionaba también Rodi, es que este plan de datos es asignado por criterios de focalización. Hay que recordar que en trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se han podido identificar los escenarios, ¿no? Las zonas del Perú donde los distintos operadores tienen conectividad, no tienen acceso y se puede brindar un plan de datos, ¿no? En el caso de nuestros estudiantes, ellos reciben un plan de datos por 6 gigas mensuales de navegación. Nuestros docentes reciben un plan de 12 gigas mensuales de navegación. El proveedor habilita durante todo el servicio una plataforma de monitoreo, tablero de control. ¿Qué quiere decir esto? Que el monitoreo del consumo del plan de datos es siempre observado también desde el Ministerio de Educación. Por ahí algunas consultas que llegaban a mesa de ayuda es con respecto a si podríamos cambiar el chip o podríamos utilizar otro chip. Hay que recordar que nuestras tabletas ya incorporan un plan de datos, ¿no? Y este plan de datos es monitoreado siempre. Otra de las consultas es con respecto a las recargas. Me parece que también está en las consultas que más adelante vamos a atender en estas preguntas frecuentes, ¿no? Con respecto a las recargas, por ahora se han implementado ya en el operador Bitel, ¿no? Si identificamos que nuestra tableta ha llegado con un plan de datos del operador Bitel, sí podríamos acceder a recargas, ¿no? En el caso de los otros proveedores, los otros operadores móviles, está aún pendiente la confirmación de esta posibilidad de acceder a recargas desde el lado de las tabletas. En el siguiente punto, en la siguiente diapositiva, vamos a también incidir con respecto a las plataformas que no consumen Internet. Muchas de las propuestas del Ministerio de Educación es tratar en lo posible que nuestros padres de familia y nuestros estudiantes no necesiten gastar para el acceso a Internet, ¿no? Entonces, por eso se implementa el plan de datos en escenarios con conectividad, ¿no? Por eso se asigna este espacio también de monitoreo para verificar el consumo de nuestros estudiantes y docentes, y por eso también se asigna un espacio de free zone, ¿no? El Ministerio de Educación asegura un acceso a una plataforma libre, ¿no? A páginas de libre acceso. Este free zone no consume tu plan de datos asignados, lo cual quiere decir que de nuestros 6 gigas en el caso de nuestros estudiantes, nuestros 12 gigas en el caso de los docentes, si accederíamos a Perú Educa, por ejemplo, no estaríamos consumiendo nuestro plan de datos. Perú Educa forma parte del free zone, del acceso libre de consumo de datos. También tenemos la página de la visita virtual, ¿no? Al Ministerio de Cultura, ¿no? En este caso, los museos, estos recorridos virtuales a museos muy interesantes que podríamos utilizar con nuestros estudiantes. Hay que recordar que nuestros estudiantes son de distintas zonas del Perú y qué gran ventaja, qué gran apoyo que también pueden ahora acceder a una visita virtual a este espacio de museos del Ministerio de Cultura y más aún poder acceder sin consumo de datos, ¿no? Esto es muy importante. Tenemos también la plataforma de Khan Academy como una posibilidad de consumo sin necesariamente agotar el plan de datos. Tenemos la página de aprendencasa.p y la ruta para Dialnet, ¿no? Entonces son 5 espacios, 5 páginas de libre acceso, páginas que no consumen datos y que pueden ser integradas también en las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Quizá los docentes identifiquen oportunidades para poder implementarlos en experiencias de aprendizaje. De hecho, el que no consuman datos ya es una ventaja, ¿no? E incorporar las experiencias de aprendizaje va a depender también de los docentes. En la siguiente diapositiva vamos a continuar, ¿no? Y aquí digamos que presentamos algunas recomendaciones generales, recomendaciones adicionales, importantes también a detallar. Vuelvo a incidir, es muy importante ser lo más específicos posibles con nuestros estudiantes, con nuestros docentes, ¿no? Que no nos gane el ánimo de utilizar ya nuestras tabletas, sino también de respetar estas sugerencias para
cuidar bien nuestras tabletas, ¿no? Recordar que nuestras tabletas traen consigo también un tríptico, ¿no? Y este tríptico va a tener estas recomendaciones adicionales de conservación. Uno de los criterios importantes también podría ser invitar a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia, que el primer contacto que tengan sea con este tríptico, ¿no? Para poder tener una mejor mirada de principios de conservación de nuestra tableta. Primero, la tableta llega como un nuevo recurso, ¿no? Y no por esto debemos colocar cosas encima de la tableta, ¿no? No es lo recomendable colocar nuestros libros, de repente colocar cosas pesadas encima de la tableta, porque podría dañar la pantalla. Evitar que caiga cualquier líquido también es importante, trabajar en un espacio apropiado, acondicionar nuestro espacio de trabajo, evitar que caiga al suelo o sufra golpes. Yo creo que esto está muy alineado también a que asegurar que nuestra tableta siempre tenga la funda de goma. No puede darse las casualidades de que la tableta caiga y la funda de goma va a apoyar en estos accidentes que podrían suceder. Evitar retirar el chip de datos, ¿no? Esto es también muy importante. Evitar retirarlo, ¿por qué? Porque hay que recordar que el consumo es un consumo monitoreado, es una posibilidad de acceder a Internet, de acceder a tu plan de datos, y es importante también aprovecharlo. Es un buen recurso. Nunca dejes la tableta bajo el sol, ¿no? Hay que recordar, no confundir lo que debería estar siempre en un lugar cercano al sol, va a ser nuestro cargador solar, ¿no? Por eso tiene 4 metros de cable para poder asegurar que nuestro cargador solar esté en un espacio apuntando hacia el sol, pero no necesariamente nuestros estudiantes o docentes pueden estar en un lugar mucho más apropiado donde no necesariamente tenga un contacto directo con el sol, ¿no? También hay que evitar la lluvia, hay que evitar la nieve, ¿no? Hay que evitar exponerlas a temperaturas muy altas o muy bajas. Algo adicional a considerar es que, como bien nos mencionaba Rodi, esas tabletas de por sí también incorporan estos principios de seguridad. Las tabletas están preparadas para soportar estos escenarios de temperaturas altas, de bajas también, ¿no? Pero igual si se podría evitar lo apropiado también hacerlo. Eh, Algo que mencionábamos aquí para volver a incidir es que al encender la tableta vamos a visualizar también en la pantalla algunos accesos directos a videos y documentos de inducción que te ayudarán a explorar y cuidar la tableta, ¿no? Como mencionaba en un inicio, este webinar es una suerte también de material de consulta, quedan grabados en nuestros entornos de Aprende en Casa, podríamos visualizar si tenemos alguna duda. Adicionalmente, las tabletas incorporan este tríptico, que ya es un segundo material de apoyo. Ya nuestras tabletas encendidas dentro tienen acceso directo a videos, a documentos de inducción que te permitirían también explorar y cuidar la tableta, ¿no? Como podemos percatarnos, hay varias posibilidades para poder orientarnos con respecto al cuidado y la conservación de nuestra tableta. Ahora vamos a empezar con un momento donde hemos juntado algunas preguntas frecuentes, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a observar estas preguntas frecuentes. Hoy que la distribución ya está llegando al 100%, las preguntas son cada vez más constantes. Por ejemplo, no puedo acceder al procesador de texto, ¿qué puedo hacer? Yo diría que ahí siempre hay que marcar la respuesta en los dos escenarios, en el escenario con conectividad y en el escenario sin conectividad, ¿no? En el caso del escenario sin conectividad, si el procesador de texto solicita registro, lo que podríamos hacer es elegir iniciar sesión más tarde para que permita acceder sin el registro. Otra posibilidad podría ser emplear el Smart Office. En el caso de que tengamos acceso a conectividad, si tu tableta cuenta con estos datos, sugerimos la instalación del procesador de texto de Google, luego de registrar tu cuenta Aprende en Casa. ¿Por qué sugerimos el procesador de texto de Google? Hay que recordar que por convenio entre el Ministerio de Educación y Nivel A, socio estratégico de Google, ¿no? Nos permite la implementación de estas cuentas con dominio aprendencasa.p, y estas cuentas con dominio aprendencasa.p están relacionadas también al aprovechamiento de diversas herramientas digitales, una de ellas también los procesadores de texto. Entonces, si tenemos un escenario con conectividad
y quisiéramos utilizar un procesador de texto, podríamos emplear el procesador de texto de Google para tener esa interrelación de aplicaciones funcionando en un solo entorno, ¿no? En la siguiente pregunta frecuente vamos a encontrar la siguiente diapositiva. Se puede cambiar de chip a la tableta, ¿no? Ahí, de igual forma, en el caso de los dos escenarios, en el escenario sin conectividad, las tabletas que no tienen chip cuentan con la posibilidad de conectarse a una red Wi-Fi, ¿no? Esto es muy importante. Rodi mencionaba justo al inicio de su presentación las características técnicas de las tabletas, mencionaba estos modelos de tabletas y la posibilidad de algunos modelos de acceder a Wi-Fi y acceder a chip, ¿no? Y dos modelos que solo tenían la posibilidad de acceder a Wi-Fi. ¿Por qué tenían solo la posibilidad de acceder a Wi-Fi? Rodi nos mencionaba y nos hacía recordar de que hay criterios de focalización, ¿no? De identificación de zonas donde los operadores no tienen cobertura, ¿no? Y por lo cual sí se ha asegurado una conexión futura a red Wi-Fi, ¿no? En los otros modelos que tienen conectividad, ¿no? Sugerimos que no se retire el chip, ¿no? Recuerda que tu tableta cuenta con un plan de datos, como habíamos mencionado, que es recargado mensualmente. El ministerio asegura esta recarga mensualmente a estudiantes de 6 gigas, a docentes de 12 gigas. Hay que aprovecharlos para experiencias de aprendizaje. Si tienes otro chip, sugerimos que lo emplees en su propio dispositivo móvil, ¿no? O si tienes la posibilidad de incorporarlo, ¿no? De ver una tableta que se podría incorporar un chip para consumo, asegurar primero que esté conectado en la ranura correcta también. Entonces, la ranura correcta, como lo mencionaba Rodi, es el SIM2, ¿no? Esto es importante también anotarlo, ¿no? En la siguiente pregunta, vamos a pasar a la siguiente pregunta frecuente. ¿Los padres de familia pueden recargar con datos las tabletas de sus hijos? Esta es una pregunta que ha empezado ya a surgir en mesa de ayuda. Primero, en escenarios sin conectividad, las tabletas no incorporan planes de datos, ¿no? Por los criterios de focalización que fueron planteados en el Decreto Supremo 006 del 2020 y su modificación en el 016. En el caso de los escenarios con conectividad, primero no se quiere generar mayores gastos para los padres de familia en recargas de estos planes de datos. Hay que recordar que el ministerio asegura una recarga mensual de 6 gigas para los estudiantes y de 12 gigas para los docentes. Por el momento, si aún así se decidiera hacer una recarga a nuestras tabletas, solo el proveedor Vitel permitiría hacer esta recarga de plan de datos, ¿no? Los demás proveedores, como habíamos mencionado, aún no han confirmado el proceso de recarga, pero en el caso de Vitel sí podríamos hacerlo. En la siguiente pregunta frecuente mencionamos qué pasa con las tabletas que tienen chip y no me permiten acceder a Internet, ¿no? Es una pregunta que también hemos identificado. Eh, En el caso de escenarios, volvemos a repetir, ¿no? En el caso de escenarios sin conectividad, no implementan el caso de chips. En el caso de los escenarios con conectividad, aquí sí tendríamos la observación, ¿no? ¿Qué pasa? Mi tableta, en la caja de la tableta, me dice que incorpora el chip, veo que no tengo acceso a Internet, pero el chip sí está en mi tableta. Primero, para cualquier dificultad de acceso a Internet es necesario realizar varias verificaciones, ¿no? Para ello, primero verificar que el chip esté bien colocado, ¿no? Rodi nos mencionaba las precisiones correctas para colocar el chip, asegurar que el chip esté bien colocado. Mencionábamos también que hay varios escenarios. Uno en que la tableta ya viene con el chip incorporado, ¿no? Verificar que tiene incorporado el chip. Otro en el que son los estudiantes, el padre de familia, en este con apoyo del padre de familia, es el docente quien coloca el chip, ¿no? Puede pasar que el chip lo ha colocado en la ranura SIM 1, ¿no? Y el SIM, que en este caso, que es el SIM principal, es el SIM 2, ¿no? Entonces, esta característica, esta precisión es importante porque puede repercutir en varias llamadas a mesa de ayuda y la solución ahí solo sería pasar del SIM 1 al SIM 2, ¿no? Esto en el caso de las tabletas A o C, que tienen estas dos posibilidades de ranura, como nos comentaba Rodi.
En el caso de las tabletas Lenovo, que para colocar el chip, este nanochip se realiza por medio de la llave de seguridad, ¿no? Ahí igual verificar que esté bien colocado, verificar si el chip no se encuentra dañado, ¿no? De repente, pues, podría estar dañado. Otro detalle importante es verificar si este problema es solo de mi tableta o es un problema de la institución educativa, ¿no? Quizás tenemos un compañero cercano que también ha recibido una tableta, también ha recibido un plan de datos, asegurarnos si el problema también es en su caso, también es en caso del docente, porque hay que recordar que el plan de datos es asignado por institución educativa. Entonces, si estoy en una institución educativa que recibe planes de datos y mi chip no me permite acceder a Internet, un principio también importante es verificar si mis compañeros tampoco están accediendo. De repente, si percato que el problema es de toda la institución educativa, contactarnos con mesa de ayuda, ¿no? Para poder verificar la activación del plan de datos, ¿no? Puede darse también por este detalle. Hay que recordar que las operadoras aseguran luego del desplazamiento de las tabletas y llegada a las instituciones educativas, iniciar con el proceso de activación de plan de datos para el consumo, ¿no? Esto es muy importante. Para este caso, mesa de ayuda va a requerir de algunos datos para su verificación. Tendríamos que brindar el número de serie de la tableta, la marca, el modelo, el email del chip, que son 19 dígitos. Rodi nos ha dado algunas pautas con respecto a cómo ubicar, ¿no? Dónde están estas posiciones donde identifica el modelo de la tableta, ¿no? Si aún así tenemos dudas, Mesa de Ayuda nos va a poder asesorar en qué procedimientos tendríamos que seguir para poder ubicar esta información que se requiere para verificar el consumo de datos, ¿no? La siguiente pregunta va con respecto a qué debo hacer si quiero reportar un problema de la tableta a la mesa de ayuda, ¿no? Digamos que esta última pregunta frecuente es lo que deberíamos realizar si es que identificamos distintas dudas, distintas consultas que no han podido ser atendidas rápidas y que necesitaríamos derivarlas a mesa de ayuda, ¿no? En el escenario sin conectividad hay que recordar que si te encuentras en una zona que no tiene cobertura, no tiene acceso a operadores móviles e internet, puedes comunicarte con el director de la institución educativa para que traslade tu consulta a la mesa de ayuda en el momento que el director pueda tener acceso a una zona con conectividad, ¿no? Esto es muy importante mencionar. En el caso de zonas con conectividad, Mesa de Ayuda cuenta con los siguientes canales, ¿no? El primer canal cuenta con dos números de teléfono. En este caso es el 01-615-5802 y el 01-615-5890. Cuenta también con un correo electrónico, servicio de ayuda@minedu.gov.p, y cuenta con una página web, ¿no? Esta página web de acceso a autoayuda.minedu.gov.p/aprendo en casa, ¿no? Vemos ahí tres canales para poder derivar nuestras consultas con respecto a la mesa de ayuda. Horarios de atención, podemos encontrar y visualizar que el horario de atención se ha extendido, ¿no? Ahora el horario de atención son todos los días, vemos que hay horarios de lunes a viernes, vemos que hay horarios sábados y domingos inclusive, ¿no? Para poder atender las consultas diversas que hoy están empezando a surgir. En el caso de lunes a viernes, el horario es de 8:15 de la mañana a 5:15 de la tarde. En el caso de los sábados y domingos, el horario de atención es de las 9 de la mañana a 1 p.m., ¿no? Entonces, en cualquiera de estos horarios y en cualquiera de estos canales de atención de mesa de ayuda, estaríamos recibiendo las consultas requeridas, ¿no? Ahora en este espacio, con apoyo de Rodi, vamos a acceder unos minutos a la tableta. Rodi nos mostraba la tableta que tenía en sus manos, entonces me gustaría acceder quizá en este momento de forma remota a esta tableta. Rodi nos va a apoyar ahí. Estamos observando en estos momentos la tableta de Aprende en Casa. Vamos a ver algunas precisiones importantes, yo diría primero con respecto a la exploración. Estamos observando aquí que la tableta trae consigo recursos, ¿no? Para la inducción,
Allí vamos a encontrar el icono de estos dos personajes. Rodi, si nos apoyas, perfecto. Estos recursos de inducción es lo que mencionábamos hace unos minutos, ¿no? Mencionábamos que para poder tener cuidados, para poder asegurar la conservación de la tableta, se han visto varios frentes, digamos así. Uno es este espacio de ciclo de fortalecimiento, ¿no? Dos es esta oportunidad de que las tabletas llegan también con un tríptico, ¿no? Que tiene este documento para poder ser el primer contacto, leer, explorar estas condiciones de seguridad que debemos de seguir, ¿no? La siguiente posibilidad es este espacio que estamos observando en estos momentos, ¿no? El espacio de el acceso a estos documentos de inducción. Estamos verificando en estos momentos la guía, ¿no? Que llega a la tableta. Eh, Podemos observar estos criterios que hemos mencionado con respecto a la carga, accesos importantes con respecto al tema de la batería, algunos principios de seguridad con respecto a evitar dejar la tableta cargando. En general, lo que hemos comentado en este webinar, también lo vamos a tener en esta guía que llega en conjunto a la caja de la tableta. Los criterios para registrar las tabletas, en general, ese es uno de los documentos en el cual hemos podido ver, es el documento que es el que está hacia abajo, guía de la tableta Lenovo. Algo importante también, ¿no? La guía que llega con características también propias según el modelo de la tableta, ¿no? Así como hay una guía de tabletas Lenovo, hay una guía de tableta AOC. Este espacio de la tableta también comprende dos videos importantes con respecto a la introducción a la tableta y con respecto a la introducción a los contenidos de la tableta, ¿no? Tenemos un próximo webinar hacia adelante que vamos a hablar del gestor de contenidos, ¿no? Entonces aquí también podríamos tener más luces con respecto a la introducción a los contenidos que trae consigo la tableta. Este espacio que habíamos mencionado del Free Zone, este espacio de acceso a una lista de páginas web, ¿no? Sin consumo, también los vamos a encontrar aquí en este espacio. Eh, Podemos observar ahí el documento que viene ya precargado en la tableta, como mencionábamos, el acceso a Educa, Khan Academy, la vista virtual, ¿no? A estas páginas del Ministerio de Cultura, esta vista a estos museos, ¿no? También el acceso a Dialnet, ¿no? Para poder ingresar a portales bibliográficos, ¿no? Es importante también considerarlo siempre, ¿no? Que nuestros estudiantes y docentes tengan claridad de que adicionalmente a el consumo que ha sido pensado, también tenemos una lista de páginas que no requieren consumo. Otro detalle importante a ver en las tabletas es que las tabletas han sido organizadas, ¿no? Las aplicaciones han sido pensadas de tal forma que sea lo más didáctico la ubicación de las aplicaciones. Vemos ahí las agrupaciones, por ejemplo, agrupaciones de educación para el trabajo, aplicaciones muy importantes con respecto a la accesibilidad y la diversidad de nuestros estudiantes, aplicaciones en lenguas originarias, ¿no? Webinar más hacia adelante vamos a ingresar a estas aplicaciones de lenguas originarias. Tenemos también con respecto a algunos utilitarios. Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar un utilitario muy importante que es Anides, que es el utilitario que nos permitirá sincronizarnos también a esa tableta, trabajar de forma remota. Hace unos momentos mencionábamos algunos casos con respecto al control parental y uno de los escenarios que veíamos de no solucionar es contactar a mesa de ayuda para acceder de forma remota, ¿no? Para hacer estas configuraciones ya más técnicas. Entonces, en ese caso tendríamos que nosotros aperturar esta aplicación que estamos observando, que es Anides, va a aperturar un código y alcanzaríamos este código para acceder de forma remota, ¿no? Esto es muy importante también mencionar. Algo adicional importante es saber el entorno de todas las aplicaciones. Ahora vamos a visualizar este entorno general. Si bien tenemos una primera vista agrupada, también tenemos la vista de todas las aplicaciones como en general lo tienen los dispositivos móviles. Vamos a ingresar al entorno de configuración, ese entorno que tiene el clásico icono del engranaje que está en el lado inferior, ahí lo estamos observando, configuración. Y aquí en este espacio de configuración surge la importancia de verificar
primero la sincronización de las cuentas, ¿no? Antes ahí nos detenimos unos minutos antes de ingresar a las cuentas. Muchos de los colegas que hoy están de repente observando dirán, pero vamos a verificar las cuentas y qué pasó con la verificación del ALPES, ¿no? Hay que recordar que el modelo de tableta que estamos visualizando en estos modelos es una tableta Lenovo, ¿no? No es una tableta AOC. Entonces, como es una tableta Lenovo, podemos saltar la verificación del dispositivo, ¿no? Porque el control parental ya viene activado en el caso de las tabletas Lenovo. El caso que expusimos era con respecto a las tabletas AOC. Entonces, si identificamos que el modelo que nos llega es una tableta AOC, entonces antes de ingresar a configuración y ver el tema de las cuentas, tendríamos que ingresar al ALPES control parental y en este caso verificar que esté activado el ALPES para luego recién pasar a este entorno de configuración, ¿no? Caso, como mencionábamos, estamos en una Lenovo y en esta Lenovo podríamos omitir este paso. Vamos entonces ahora a ingresar en el entorno de cuentas y en este entorno de cuentas, lo estamos observando ahí en la tercera ubicación, en este entorno de cuentas, primero en esta tableta hemos verificado, bueno, ya tiene una cuenta, docentes9aprendencasa.p, bueno, es una cuenta de prueba que tenemos incorporada en este modelo de tableta. En el caso de los estudiantes y docentes que reciben un dispositivo nuevo, no aparecería ninguna cuenta, recién tendríamos que aperturar la cuenta y registrarla. En este caso vamos a seleccionar agregar cuenta, ¿no? Es lo que pasaría en estos momentos en el caso de los estudiantes y docentes que recibirían su tableta. Como mencionábamos, cuando indicamos agregar cuenta, aparecen opciones. Nuestra opción a seleccionar sería Google. Lo que vamos a sincronizar es una cuenta de Google. Esperamos unos segundos a que cargue la comprobación de la información, este espacio, para poder acceder a nuestra cuenta, ¿no? Bien, nos está indicando acceder a usar esta cuenta de Google. Aquí vamos a detallar la cuenta que estaría en la caja de la tableta. Si fuera un docente, iniciaría con D, en este caso sería D, ¿no? Seguida de, en este caso, la identificación del DNI. Aquí vamos a colocar una identificación, en este caso de prueba, 10203912, y una letra final también que caracteriza, en este caso, a la región. Vamos a considerar una letra de prueba, E, por ejemplo, ¿no? En este caso vamos a digitar la letra N, ¿no? N de prueba. Entonces, luego de ello, digitaríamos @aprendencasa.p, ¿no? Entonces, esta sería la estructura de nuestra cuenta. ¿Dónde está esta cuenta? Hay que recordar que las cuentas están impresas en las cajas de las tabletas. En el caso de los estudiantes, en un 100% las cuentas llegan incorporadas en las cajas de las tabletas, pero puede darse casos, ¿no? En que de repente son estudiantes que se están incorporando nuevos, ¿no? A la institución educativa. Sugerimos ahí también considerar el contacto con mesa de ayuda para poder atender las cuentas de dominio aprendencasa.p, ¿no? En el caso de los docentes, de igual forma, en el caso de los docentes de primaria que no incorporen la etiqueta de la caja, la cuenta de Aprende en Casa, sugerimos el contacto con mesa de ayuda para poder identificar el dominio de aprendencasa.p. Aquí hay que recordar algo muy importante, ¿no? La cuenta aprendencasa.p es la que también permitirá acceder al gestor de contenidos, ¿no? Pero en el caso del gestor de contenidos, como es escenario con y sin conectividad, el gestor de contenidos tiene cuentas también adicionales. Hay una hoja que llega a la escuela, ¿no? En un sobre que incorpora cuentas adicionales, ¿no? Entonces, eso es importante mencionar. No sé, Rodi, si ahí tienes de repente algunas precisiones importantes con respecto a ahora que estamos compartiendo la tableta, ¿no? Podrías de repente comentarnos también. Estamos, por ejemplo, en estos momentos abriendo el entorno de aprendoencasa.p, es la aplicación, ¿no? Que congrega la propuesta pedagógica, ¿no? Y aquí también vamos a verificar el acceso a este espacio de trabajo. Rodi, de repente ahí nos quieres dar algunas precisiones. Sí, ¿qué tal? Mira, con respecto un poco a la cuenta, tenemos que tener presente de que, bueno, esta cuenta te va a permitir acceder a los recursos de Google, ¿no? Es como si yo tuviera una cuenta de Gmail
pero en el dominio de aprendoencasa.pe. A través de esta cuenta, ustedes, una vez que, por ejemplo, en el caso de AOC, sincronicen, digamos, el Alpes, van a poder instalar el Meet, van a poder instalar el Classroom, las herramientas de presentación, de documentos de Google, ¿no? Y esta cuenta les va a permitir, tanto al docente como a los estudiantes, poder armar su aula virtual, ¿no? En el Google Classroom. Si ustedes se han fijado, la estructura de esta cuenta es una estructura muy fácil de poder saber qué cuenta tiene mi estudiante, porque en el caso del docente comienza con la letra D, seguido de su DNI y la letra que hace referencia a la región. En este caso, por ejemplo, el estudiante es lo mismo, pero comienza con la letra E. Cosa que yo como docente puedo armar mi aula virtual, ¿no? Eso poco a poco me imagino que también van a comenzar a manejar, pero tienen esta opción o este recurso adicional, ¿no? Y como también mencionó Raúl, el usar esta cuenta de Google le va a permitir tener su correo, le va a permitir tener su Drive para que guarde su información en la nube y es ilimitado el espacio. O sea, ahí no tiene un espacio asignado, es todo lo que él necesite, ¿no? Y así poco a poco ir utilizando. La idea es que esta cuenta que se le ha creado al docente y que se le ha creado a cada alumno, sobre todo a los alumnos, lo acompañe durante todos los años que él esté en la educación básica regular, ¿no? Estamos trabajando, como mencionó Raúl, con Google, ¿no? Que hay cierto convenio que se está sacando adelante para que más adelante todos los estudiantes de la educación básica puedan tener su cuenta, ¿no? Y sin importar que esté en tal institución educativa, él va a poder usar esa cuenta, ¿no? Por ejemplo, hoy día de repente el alumno está en primaria en esa institución educativa, pasó a secundaria y se va a otra institución educativa, su cuenta va a seguir activa, ¿no? Por eso es que para nosotros también es importante que ustedes como docentes comiencen a utilizar esta cuenta corporativa. Yo sé que de repente tú has configurado la tableta con tu cuenta personal de Google, ¿no? De Gmail, pero lo recomendable es, como les mostramos, que utilicen esta cuenta, entres a usuarios y lo configures, porque también así nosotros te vamos a poder ayudar. Si es que por algún motivo te olvidaste tu cuenta de Aprendo en Casa, nosotros te vamos a poder ayudar a regenerar o restaurar tu cuenta. Porque han pasado algunos casos donde docentes o estudiantes le han puesto su cuenta de Gmail y cuando han reinstalado la tableta no se acuerdan qué cuenta es o qué contraseña han puesto. Ahí, digamos, tenemos un problema porque nosotros no podemos resetear esa contraseña. Y el Android, por temas de seguridad, te va a pedir cuál es la última cuenta con la cual tú te has conectado al dispositivo, ¿no? Y si no la sabes, simplemente no te va a dejar usar el dispositivo, ¿no? Por un tema de seguridad, ¿no? Pero si es una cuenta de Aprendo en Casa y le cambiaste la contraseña y no te acuerdas, nosotros sí podemos de algún modo administrar esas cuentas y reinicializar esa contraseña. Por eso es que es importante que ustedes comuniquen a sus alumnos que usen la cuenta de Aprendo en Casa, porque nos va a permitir tener herramientas adicionales. A nosotros también nos va a permitir de algún modo ver cómo se usa este dispositivo, ¿no? Y vamos a poder de algún modo hacer un seguimiento, ¿no? Eso es lo que yo les recomiendo en esta parte de la cuenta, ya para que puedan utilizar y como también lo mencionó Raúl, también le va a permitir entrar al gestor de contenidos para las tabletas que no tienen conectividad, puedan usar los recursos que están, digamos, instalados en este aplicativo. Y también, digamos, para comentarles que para el presente año, el gestor de contenidos está siendo actualizado. Si es que tienes conexión a Internet, esa actualización es automática, ¿no? Se va a actualizar el contenido. Y para los que no tienen, digamos, conectividad a Internet, bueno, el ministerio ha contratado a un grupo de personas que van a visitar las instituciones educativas para hacer esa actualización, ¿no? Acuérdense que estos dispositivos, aparte de que tienen conexión a Internet para los que tienen el plan de datos,
Para los que no tienen, porque técnicamente no hay en esas localidades, el contenido y las aplicaciones están instalados en forma local, ¿no? Para que ustedes puedan utilizarlo junto con sus estudiantes. Básicamente sería eso lo que quisiera comentar en esta parte, Raúl. Gracias. Sí, Rodi, perfecto, perfecto. Me parece muy importante las precisiones que nos comentas, sobre todo por estar preparados, ¿no? Para las posibles atenciones que se den, ¿no? Estas alertas que puedan darse con respecto al bloqueo de tabletas, ¿no? Esto es muy importante priorizarlo. Yo sé que muchos hoy de repente han registrado su cuenta de Gmail personal por acceder a Play Store, ¿no? Como comentaba Rodi, ¿no? Pero esto no nos da a nosotros el respaldo para poder atenderlos a futuro, ¿no? Como comentaba Rodi, muchos de los... Y esto es un error, Rodi, en general, que nos pasa a veces a todos, ¿no? Muchas veces cuando adquirimos un dispositivo nuevo, ¿no? Que trabaja con Android, instalamos una cuenta con dominio Gmail general solo por empezar a trabajar Play Store, ¿no? Y olvidamos lo importante que es saber la contraseña de esta cuenta, ¿no? O la asociación que tiene que tener esta cuenta para poder tener el respaldo futuro también de toda la información que vamos a tener y que vamos a explorar en nuestras cuentas en las tabletas, ¿no? Y qué mejor aún que el ministerio, por este convenio que se tiene con Nivel A, implemente estas cuentas de Aprendo en Casa, que va a tener un acceso a todas las herramientas y un acceso a un espacio ilimitado, ¿no? Entonces tenemos un acceso a la nube de forma ilimitada y un acceso también a la garantía de nuestro lado de poder darle soporte, ¿no? Me parece que es muy importante esto, sensibilizar a nuestros estudiantes, a nuestros docentes del uso de esta cuenta de Aprende en Casa como una gran oportunidad de implementación que les está llegando, ¿no? Nuestras cuentas generales de Gmail tienen un espacio de 15 gigas, ¿no? En general, una cuenta que tenemos nos permite almacenar solo 15 gigas. Nuestras cuentas de Aprende en Casa tienen un espacio ilimitado, ¿no? Ahí hay una gran diferencia y hay una gran posibilidad de poder almacenar nuestros contenidos en la nube y tener este respaldo constante, ¿no? Como mencionabas, también esta cuenta, Rodi, está relacionada al gestor de contenidos. Lo que estamos visualizando en estos momentos es el gestor de contenidos de Aprende en Casa. Nos indica ahí, ingresa tu email, ¿no? El email que podríamos ingresar es la primera parte del dominio de la cuenta de Aprende en Casa. Eh, la segunda parte, el dominio aprendeencasa.p, ya viene prescrita, de tal forma que el estudiante no necesita colocar la parte final del dominio, ya viene prescrita, y solo necesitaría colocar como prueba, ¿no? En ese caso, un número NI y la letra que caracteriza a la región, como nos comentaba Rodi, ¿no? Una oportunidad muy buena, luego la contraseña también va a venir en la etiqueta, ¿no? De mi lado, sería hasta este punto. Yo invitaría en general a todos a unir esfuerzos para poder llevar el mensaje más claro posible a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, apoyarlos en este nuevo proceso de conocer el dispositivo, no como solo un instrumento, sino conocer como una oportunidad para la continuidad de sus aprendizajes, ¿no? Hay muchas precisiones que hoy se han dado con respecto a las características técnicas, con respecto a la conservación de la tableta y que le va a permitir a nuestros estudiantes y docentes disfrutar de un recurso tecnológico que permita dar un soporte a la continuidad de sus aprendizajes por mayor tiempo, ¿no? Entonces, por eso es importante conservarla. Te doy el pase, en este caso, Yanni, para de repente brindar algunas palabras finales. De mi lado, ha sido un verdadero placer compartir. Estoy seguro que habrá más oportunidades para continuar con este ciclo de fortalecimiento. Gracias a todos.